están, queridos hermanos? Dios los bendiga. Hoy estamos acá, pero no estamos acá. ¿Dónde estamos, amor? Hoy estamos num retiro de matrimónios em Loma Verde, En Loma Verde. Escobar. Pero decidimos que no podíamos faltar, así que decidimos grabar este programa y dejártelo para que lo puedas escuchar, puedas estar ahí. Estamos leyendo Hechos, capítulo 18. Estamos concluyendo hoy Hechos, capítulo 18. Pero antes de seguir adelante le voy a pedir a Hilda, por favor, tengo mi mate acá. Tengo mi mate. Yo tengo mi Biblia. Ahí está Victoria, te estoy viendo, Victoria, aunque no estoy, te estoy viendo. Esther, Cristina, Marcel. Cristina con Esther, están ahí, perfecto. Betty, bueno, Dios los bendiga. Vamos a pedirle a Hildita que por favor haga una oración. Senhor, te damos graças, Senhor, por estarmos acá, Senhor. Senhor, sabemos que este vai ser um programa gravado, Senhor, pero sabemos que vai ser de bendição, Senhor, não só para nós outros, como também para aqueles que sempre nos estão esperando, el sábado, Senhor, para nos escutar, Senhor. E em nome de Jesus eu te pido que bendigas este tempo, Senhor, que bendigas todo aquele que Flávio vai falar, Senhor, que a tua palavra, Senhor, que sejam... Que todas as palavras que saem de sua boca, Senhor, sejam as tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, te pido que bendigas a meus irmãos, a meus amigos, Senhor. Te pido que bendigas este tempo, Senhor. Eu te lo entrego, Senhor, e que sejas tu, Senhor, a manejar este tempo, Senhor. Que, Senhor, podamos atesourar todo aquilo que vamos escutar, Senhor, e pôr na prática em cada dia, Senhor. Eu te pido por todas as pessoas que estão enfermas, Senhor. Te pido que te pongas tu mano de sanidade, Senhor. Eu te pido que dês aliento, Senhor, à família de Leonel, Senhor. Tu vimos orando, pero, Senhor, tu lo chevaste, Senhor. Era a tua vontade, Senhor. Contra esse não podemos, Senhor, opinar, Senhor, porque, Senhor, nós outros pedimos em oração, Senhor, que é o que tu nos mandas, Senhor, pero também sabemos que a vontade é a tua, Senhor. Senhor, eu te quero dar graças pela vida de Silvana, Senhor, que está achá em Chile, Senhor. Senhor, esse é um verdadeiro milagre tuyo, Senhor, porque tu, como tu sabes, Senhor, tu vês a CV muito grave, Senhor. Os médicos primeiro não lhe davam a vida, depois lhe davam um ano de recuperação, Senhor. Solamente, todavia, passaram 3 meses, Senhor, como tu sabes, e esta já pode falar um pouquinho, Senhor, já pode mover-se alguns dos seus membros, Senhor, e esse sim, Senhor, é um milagre tuyo, Senhor, e eu não queria passar, Senhor, sem te dar as graças por isso, Senhor. Pero, Senhor, também sabemos, Senhor, que a partida de Leonel foi também com tua vontade, Senhor. Eu pido que, Senhor, tenhas compaixão e misericórdia, Senhor, e que abraces a sua família, Senhor, esses papás que perderam seu filho, Senhor, um ninho de 9 anos, Senhor, é de muita tristeza, Senhor, pero é a tua vontade, Senhor. Pero, Senhor, dá-lhes consuelo, Senhor. Eu te pido, Senhor, e te agradeço tudo, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amén, Senhor, y amén. 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 Bueno, Hilda en su oración dijo todo. Nosotros estábamos orando por Leonel. Ya hace mucho tiempo Leonel tenía un tumor. Habíamos visto cómo él había ido recuperándose y mejorando, pero el tumor volvió de forma muy virulenta. Muy rápido. Muy rápido, y él falleció muy rápido. La verdad, muy rápido, porque... Una semana. Tremendo. Entonces, 9 años dijo él que tenía, y es verdad. Oramos por la familia, que Dios pueda estar consolando. Não há palavras. Consolando. Porque um papai e uma mamã que perde seu filho, tampouco lhe podemos falar de Deus, não? Porque não há espaço. Não há nada para decir. Não há nada para dizer, é só abraçá-los em oração. É tudo. Así que oraba por ellos. Salvo que oramos a un Dios que dio a su hijo en la cruz y que vio morir a su hijo en la cruz. Entonces,
no es un Dios que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un Dios que verdaderamente está cerca de nosotros y sobre todo en estas situaciones tan difíciles que la vida nos hace atravesar. Seguramente en algunas personas se ven despertar un monte de preguntas, una montaña de preguntas. Sí, lo por qué, lo por qué, lo por qué. La verdad, somos una raza caída. La verdad es que todos pecamos. Somos una raza caída. Nuestros padres pertenecen a una raza caída y nosotros, todos nosotros, finalmente vamos a morir. A no ser que Dios intervenga, todos nosotros vamos a morir. Y unos morimos a una edad y otros morimos a otra. Otros morimos muy grandes, otros mueren muy pequeños. Pero todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Esta es la realidad. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. La realidad del pecado se ve cuando pasas por un cementerio. Que lo que dice la Biblia acerca del pecado es la realidad, no es mentira. Entonces, volvete al Señor de todo tu corazón, porque no hay un nirvana. No hay nirvana donde vos vas a desaparecer. No vas a reencarnar, sino que simplemente vas a ir a la presencia de Dios. Estuvimos enseñando nosotros acá que Pablo hablaba del juicio de Dios. Un día vamos a ser juzgados por el Señor. Así que asegúrate que Dios te acepte y te abrace cuando te toque partir a su presencia. Vamos a leer Hechos capítulo 18, a partir del versículo 22 hasta el último versículo. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subiu para saludar a la iglesia e logo descendeu a Antioquía. E depois de estar allí algum tempo, saiu recorrendo por ordem da região de Galácia e de Frígia, confirmando a todos os discípulos. Chegou então a Efésio um judío chamado Apolos, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Este había sido instruído en el camino del Señor y saliendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente, al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a casa, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de grande provecho a los que por la gracia habían creído, porque con grande vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. ¿Vas a hacer más también? Sí. Y la vas a hacer. Bueno, él está hablando de este segundo viaje misionero que terminó ahí. Acordate, nosotros terminamos en el versículo 21. En el versículo 20, Pablo está volviendo de Corinto, pasa por Asia, más exactamente por Éfeso, que era la ciudad más importante de Asia Menor, lo que es Turquía. Y cuando pasa por Éfeso, predicaba el evangelio ahí, y los judíos que estaban allá discutía, dice, con los judíos en el versículo 19, en el versículo 20 que dice... No versículo 20 diz, los cuales le rogavam que se quedasse con ellos por más tiempo, mas não accediu, sino que se despediu destes, dizendo, es necesário que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volverá a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Bueno, ahí en Éfeso, estaba en Éfeso, probablemente Priscila, Aquila, no habla acá de Silas, no habla de Timoteo.
Probablemente quedaron ahí en Corinto o en Éfeso. Dice que cuando llegó, habiendo arribado a Cesarea, subiu para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, bueno, cuando dice subió, subió, en la Biblia siempre que subís a Jerusalén. Llegó a Cesarea, el puerto marítimo, allá de Sidón, en el norte de Israel. Entonces se hacía el camino luego a pie hasta Jerusalén. Entonces él bajó ahí en ese puerto y subió a saludar a la iglesia en Jerusalén. Fue a la iglesia madre de Jerusalén y luego de ir a Jerusalén descendió a Antioquía. Siempre que te vas de Jerusalén, descendes. Aún hoy se usan los judíos esa palabra. Cuando dicen ir a Jerusalén, dicen hacer aliyá, que significa algo así como subir. Ellos no van a Jerusalén. Hilda va a Portugal, va a ir el año que viene a Portugal, Hilda va a Portugal, yo voy a Montevideo, pero los judíos no van a Jerusalén. Ellos suben a Jerusalén. No está hablando solamente de una subida natural o geográfica. Está hablando de lo que ellos consideran un elevarse espiritual. Subimos cuando subimos a la presencia de Dios, cuando buscamos la cosa de Dios, subimos. Y cuando salimos de la presencia de Dios, irremediablemente bajamos, mantenete en alto. Orá sin cesar, mantenete en alto. Así que subió a Jerusalén, evidentemente no lo dice ahí, pero subió a saludar a la iglesia de Jerusalén, y luego descendió, Antioquía. Antioquía, que es la iglesia que lo había enviado. Antioquía es la iglesia enviadora, la iglesia misionera, la que envía a Pablo, la que envía a Silas, la que envió a Pablo y a Bernabé primeramente, y entonces va a Antioquía a dar el informe de lo que había sucedido. Un buen informe. Pasaron cosas maravillosas en ese viaje. Pasaron cosas verdaderamente maravillosas. La conversión de Lidia, lo que pasó ahora últimamente en Éfeso, que le rogaban que se quedase. No siempre van a ser malas. No sé si me estás escuchando. Escuchá. No siempre van a ser malas. Si estás desanimado, si estás con ganas de abandonar, de bajar los brazos, yo quiero decirte que no siempre van a ser malas. Van a llegar épocas y momentos donde la bendición de Dios fluya para tu vida en manera de éxito en el ministerio. No siempre fue así. Puede ver el primer viaje misionero a Pablo hasta lo apedrearon. En este viaje también lo lastimaron, lo golpearon. Muchas veces luchamos contra el desánimo, la falta de reconocimiento, el desagradecimiento de las personas, la falta de amor a Dios de las personas. Luchamos con eso porque no vemos a las personas crecer de la manera que nosotros esperamos que ellas crezcan. No por el bien nuestro, sino por el bien de ellas. Claro. Y no vemos nada de eso y nos desanimamos. Nada nos desanima más que tener un ministerio donde predicamos, donde enseñamos, donde oramos, y de repente nos damos cuenta que algunas personas, que eso cae en saco roto. Pero no siempre va a ser así. Va a haber momentos donde va a haber una Lidia, va a haber momentos donde va a haber un Éfeso. Va a haber momentos donde van a venir personas, una Priscila y una Aquila, claro, seguro. Compañero de Pablo, tremendo, ¿no? Unas personas que no aparecen hasta este capítulo, pero que después van a ser de una importancia trascendental en la vida de Pablo.
trascendental. Y entonces, E después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. bueno, no predicando, esta vez no predicando, no buscando el evangelismo, no buscando abrir nuevas iglesias, sino buscando que las personas que habían conocido al Señor fueran afirmadas en el Señor. El ministerio no es solamente predicar y que se conviertan las almas. Si vos lees allí en Efesios capítulo 4, dice que Dios levanta los ministerios para edificar a los santos y prepararlos para la obra del ministerio, a fin de que nosotros lleguemos a la altura de Cristo. Entonces no solamente nos pueden evangelizar y dejarnos, sino que nos evangelizan y luego tienen que discipularnos, tienen que enseñarnos, tienen que explicarnos la palabra. Esa es la razón por la que él se fue confirmando. Quería saber, me imagino yo, qué había pasado con todas aquellas personas nuevas que se habían convertido. Chegou entonces a Efésio judío chamado Apolos, natural de Alejandría, varão elocuente, poderoso en las Escrituras. Escucha, deja a Pablo por un momento y se dedica a este muchacho Apolos. Apolos es el nombre abreviado de Apolonio. Apolonio no es un nombre judío. Apolos no es un nombre judío. Y él era un judío de Alejandría. Alejandría era la capital del conocimiento en esa época. Alejandría, con su enorme biblioteca, acordate que habían hecho aquella biblioteca donde habían juntado la sabiduría de todo el género humano y la tenían en esa biblioteca. Después, cuando llegaron los musulmanes, la prendieron fuego. Si no, todavía nosotros la tendríamos. Pero es Alejandría donde había escuelas, donde había maestros, donde estaba toda la elocuencia del mundo griego, estaba en esa Alejandría, una ciudad que está en Egipto. Alejandría estaba en Egipto. Entonces, este hombre, Apolos, era natural de esa ciudad de Alejandría. Y dice de Apolos que este hombre Apolos llegó a Éfeso, de donde Pablo se había tenido que ir. Era judío, era natural de Alejandría, era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y poderoso en las Escrituras. Elocuente quiere decir que puede hablar con soltura. Elocuente quiere decir que puede hablar con soltura, una persona que se puede expresar muy bien, que puede hilar un argumento y que te puede explicar ese argumento. Pero de nada serviría esto si no dijera lo que dice después, que era poderoso en las Escrituras. Claro. ¿De qué sirve la elocuencia humana? Hay mucha gente que es muy elocuente en todos lados. Hay gente que sabe hablar muy bien. Pero lo que le daba a Apolos la distinción, algunos mencionan a este Apolo como el escritor del libro de Hebreos. Nadie puede saberlo en el universo. Nadie lo puede saber, ¿no? ¿Quién escribió Hebreos? La Biblia no lo dice. Nadie puede saberlo. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿En qué Escrituras? De Dios. No había Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. Llama a la Escritura lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Aquella palabra de la Torá, los salmos, los escritos, aquello que los judíos tenían y que mostraba el Mesías. ¿Qué hacía Apolo? Dice. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente, perdón, qué palabra difícil para mí, al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este había sido instruido
había sido instruido en el camino del Señor. O sea, había sido enseñado acerca de Jesucristo. Había sido enseñado acerca de quién era Jesucristo. Y dice que él había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, tenía fuego. Tenía fuego. Fuego dentro de él tenía. A veces se confunde ese fervor, ¿eh? Sí. A veces cree que ese fervor es gritar mucho. ¿Escuchaste? Es muy fervoroso. Y empiezan a gritar, Empiezan manda a fuego, gritar, manda gritan fuego, y manda fuego. gritan y gritan, te dejan sordo, te hacen doler la cabeza y mientras gritan no dicen nada. No dicen nada. Aquí es fervoroso de inteligencia espiritual. Fervoroso es pasión por el Señor, amor por el Señor y no griterío. Cuanto más gritas es porque tenés menos para decir, ¿no? Sí. Aquel muchacho que está con el papá y el papá le dice, ¿escuchás esa carreta? Sí, dice el hijo, la escucho. Va vacía. ¿Cómo sabe que va vacía si no la vimos, solamente la estamos escuchando? Es muy simple, dice. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Claro. Cuando está llena, No hace ruido. no hace casi ruido. Así son las personas muchas veces, ¿no? Vos fíjate, cuando alguien te va a dar plata, tu salario, tu aguinaldo, no te gritan ni te dicen nada. Simplemente te lo dan callado la boca, a lo sumo te darán una sonrisa. Ahora cuando promocionan el Telequino, el Telequino quedó vacante, vas a ganar millones. A los gritos, porque saben que no te van a dar nada. Te tratan de convencer de algo que no es verdad. Entonces, predicadores gritones, he escuchado muchos. Predicadores fervorosos, no tantos. No tantos. Y gritón no es fervoroso. Y moverse, saltar, bailar, revolear el saco no es fervoroso. Fervoroso va acompañado de poderoso en las escrituras. Si no, fervor en qué. Fervor en qué. Fuego de qué. ¿Qué tipo de fuego? ¿Qué tipo de fervor? ¿Qué tipo de pasión? Si no va acompañada de las escrituras de conocimiento del verdadero Señor. Era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, era fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Diligentemente. Hay que ser diligente en las cosas, Señor. Lo contrario de diligente es negligente. Lo contrario de diligente es negligente. Una persona negligente es que lo hace así nomás, como le sale y cuando puede. Una persona diligente es una persona que lo hace asiduamente y no solo cuando puede o cuando tiene ganas, sino que lo hace constantemente. Hoy sábado, porque hoy es sábado para mí, no es viernes, hoy sábado, estoy predicando acerca del cristiano sensual. Del cristiano sensual. ¿Sabes lo que es un cristiano sensual? Un cristiano sensual es un cristiano que se mueve por los sentidos. Por los sentidos. Lo que ve, lo que oye, lo que siente. Muchos cristianos van a la iglesia solo cuando lo sienten. Muchos cristianos oran solo cuando lo sienten. Muchos cristianos leen la Biblia solo cuando se sienten motivados. Si están muy motivados, son fervorosos. Le dan para adelante, parecen unas estrellas del Evangelio. Pero cuando se desmotivan, se vienen abajo y largan todo y no quieren hacer más nada. Diligente quiere decir una persona que no se mueve por los sentimientos y emociones, sino que hace lo que tiene que hacer. Hay que mostrar diligencia en la obra del Señor y en todo lo que nosotros hacemos. Entonces era un hombre diligente
y concerniente al y Señor. él dice que era diligente. Não, e ensinava diligentemente Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. había creído la predicación de Juan el Bautista, no de Juan el Apóstol, de Juan el Bautista. ¿Y qué creía? Bueno, creía todo lo que Juan el Bautista había dicho. Que venía uno detrás de él al que Juan no era digno de saltar la correa de su calzado. Assim é. Que él era el precursor de ese uno que venía atrás de él. Que ese venía a echar fuego, que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles. Que ese era el Mesías. Y cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso sabía Apolos. Todo eso sabía Apolos. Pero sabía eso. Hasta ahí. Nada sabía Apolos de la cruz. Nada sabía Apolos de la resurrección. Nada sabía Apolos del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Nada sabía Apolos de eso. Entonces enseñaba que Jesús era el Mesías. Claro, enseñaba el nacimiento en Belén, enseñaba todo esto tan importante, pero le faltaba una parte. Estaba incompleto. Escuchá, no podés ser un creyente incompleto. No podés ser un creyente incompleto. Dios no quiere que seas un creyente incompleto. Por eso Dios te manda personas a que te completen. Pero vos te tenés que dejar completar. Hay una parte que Dios hace, hay una parte que la iglesia hace, pero hay otra parte que hacemos nosotros, que tenés que hacer vos, que te corresponde a vos. Entonces dice que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¡Qué momento! ¡Qué momento maravilloso! En la vida de Apolos y en la vida de Priscila y Aquila. Lo escucharon en la sinagoga. Estaban Priscila y Aquila, judíos, estaban en la sinagoga, participando del servicio. Creer en el Señor Jesucristo no quería decir dejar de ser judío. No quería decir eso. Acordate, Pablo hizo un voto de nazareo, fue a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Para un judío no significaba dejar de ser judío. Y para un gentil no significa convertirse en judío. ¿Entendiste? Ahí leí que en Lima muchas iglesias cristiano-mesiánicas, judío-mesiánicas, habían renegado de Cristo y se habían vuelto directamente al judaísmo. Cuidado con eso. Cuidado. Una cosa es ser judaísmo y ser judío. Y otra cosa es ser cristiano gentil. Dios no te demanda que te conviertas en judío. Dios no te demanda que hables hebreo. Dios te demanda que te comuniques con las personas de la manera en que las personas se comunican. ¿Entendiste? Dios no te demanda que vayas por el mundo diciendo a todo el mundo, no, yo guardo el Shabbat, yo llamo a Jesús, lo llamo Yeshua. Dios no te demanda nada de eso. En el Nuevo Testamento, quiero decirte, fue escrito en griego y el nombre Yeshua no aparece. Cuando le dicen al carcelero, cuando le hablan al carcelero, que era un carcelero romano, y el carcelero pregunta qué tengo que ser para ser salvo, no le dicen, cree en Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, no entiende nada el hombre. Lo que le dicen es, cree en el Señor Jesús Christus. Le deben haber hablado en griego para que entendiera, o en latín, para que entendiera. Y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles, que está escrito en griego. Y no menciona nunca el nombre Yeshua, que es el nombre judío de Jesús.
pero no te hagas demasiado problema, porque Dios no te llama a ser judío. Dios te llama a ser gentil y a hacer luz y brillar allí donde estás. ¿Entendiste? Entonces, no dejó de ser judío. Priscila y Aquila no dejaron de ser judíos, iban a la sinagoga y estando en la sinagoga están escuchando predicar este Aquila, tremendo hombre, pero le faltaba la cruz, le faltaba una parte, le faltaba un pedazo. Entonces lo tomaron, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso ese, lo tomaron aparte, dijeron, venga hermano, venga, vamos a tomar un té en casa, vamos a comer, vamos a partir el pan en casa. Y se lo llevaron y le empezaron a hablar. ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Usted sabe lo que ocurrió después que Jesús se bautizó? Que descendió el Espíritu Santo, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, que fue tentado por el diablo, que vivió una vida impecable, que murió a mano de Poncio Pilato y que resucitó al tercer día. Y lo que pasó en Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo y ahora nosotros somos morada del Espíritu. Todo eso, me imagino a Apolo de haber descubierto un mundo. Era un mundo. Me imagino que el agradecimiento que haber tenido para esas personas que te bendicen cuando te enseñan la palabra del Señor. Lo tomaron aparte, dice, lo llevaron, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acacia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de grande provecho a los que por la gracia habían creído. Mirá, acá ya es Corinto. Acá ya es Corinto, ¿entendés? Corinto era la capital de Acaya. Acaya era la provincia. Y Corinto era la ciudad más importante. Entonces quiere ir a Acaya, quiere ir a Corinto a predicar. Y los hermanos no es que le dijeron, no, hermano, usted es muy nuevo, usted no puede predicar todavía, tiene que escucharnos por más tiempo, nosotros le vamos a hablar más tiempo, y después que aprenda bien todas las cosas, usted va a ir. No. ¿Qué dice que hicieron? Lo animaron. Sí, hermano, vaya allá, vaya Acaya, vaya y predique en Corinto. Y lo animaron, dice, y no solo lo animaron, sino que además de animarle, escribieron una carta. A las personas, a los discípulos que lo iban a recibir. Que le iban a recibir. Escribió una carta. Qué tremendo, qué hermoso. Esa carta que mandaron ahí, una carta. Ojalá algún día podamos leer esa carta, recomendando a Apolos. Y los hermanos, llegó Apolos allá y fue de gran provecho, dice, ¿no? Sí. De gran provecho a los hermanos. Fue tan influyente que los hermanos de Corinto, que eran carnales, hicieron una secta, la secta de Apolos. Vos podés leer eso en 1 Corintios, en los primeros capítulos. Uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolo, otro dice yo soy de Cefas. Hicieron una secta. Porque cuando hay una personalidad importante, normalmente hay un culto a la personalidad. No tiene muchas veces que ver el predicador, tiene que ver lo que escucha el predicador. Lamentablemente, algunos eran seguidores de Pablo y Pablo les aclaró profundamente que eso era una carnalidad. Pablo preguntó ahí en 1 Corintios, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído. ¿Qué son los predicadores? ¿Qué son los pastores? ¿Qué son los siervos de Dios? Eso, servidores que hacen que la gente crea. Y nada más que eso. Cuando el predicador se cree algo más, estamos en un problema. Y cuando la gente cree que el predicador es algo más, también estamos en un problema. Cuando perdés de vista que ese predicador que te bendice tanto es tu hermano, es hijo de Dios, es redimido, está a tu altura.
No es más importante que vos. Cuando vos perdés de vista eso, estás en un problema. Porque empieza el culto a la personalidad, y cuando empieza el culto a la personalidad, empiezan los sectarismos y las divisiones. Y cuando empieza esto, dice Pablo, que eso es carnalidad, sos un carnal, lo contrario a ser espiritual. Y lo mismo pasa cuando el predicador cree que es algo más que la gente. Hay un problema de orgullo. Y cuando empieza el orgullo y vos empezás a ser la estrella en vez del Señor Jesucristo, ahí tenemos un problema. Y un problema de los graves. Muy bien. Porque com grande veemência refutava publicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vehemencia. Antes habló de pasión, no llamó pasión. ¿Cómo le llamó? En el versículo fervoroso, espíritu fervoroso, sí. Espíritu fervoroso. Y ahora habla de vehemencia, de ir. No lo paraba nadie este hombre. No lo paraba nadie. Oh, que Dios nos dé vehemencia. Y con gran vehemencia, dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, porque era poderoso en las escrituras, que Jesús era el Mesías. Ojalá nosotros podamos tener las características de este hombre. El fervor, la vehemencia, la perseverancia, el espíritu enseñable, que no crea que te las sabes todas, que alguien pueda llamarte aparte y explicarte algunas cosas que no sabes y que vos lo aceptes. La enseñabilidad esa que tiene es tremenda, pero el fervor y sobre todas las cosas, ser poderoso en las escrituras. Dios quiera que seas poderoso en las escrituras. En una época no leemos la Biblia. En una época que no leemos la Biblia, que no la leemos. No hay un formato en el que la Biblia no esté dramatizada, explicada, predicada en el idioma que vos quieras, en la versión que vos quieras, y es la época de menor conocimiento bíblico de la iglesia. Y Dios está buscando personas fervorosas, poderosas en las escrituras. Dios quiera que vos te conviertas en esa persona poderosa en las escrituras. Señor, te doy gracias Señor, por haber podido compartir esta palabra con mis hermanos. Gracias, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, Por que tu favor, gracia Señor, esté con ellos, en el nombre de que ellos Jesús. puedan convertirse en personas fervorosas y poderosas en las escrituras. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo. Señor. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Mañana sí, vamos a estar en vivo. Y así que los vamos a saludar a los que estén ahí a las 8 de la noche. Que Dios te bendiga mucho. Chao. Chao.